a todos los que nos acompañan. El Colegio de Sinaloa les agradece su asistencia a la conferencia Las células troncales embrionarias y pluripotentes inducidas humanas para el estudio de la enfermedad de Parkinson desde nuevos enfoques. Esta es una actividad del ciclo Ciencia en Directo, edición 2021, que es auspiciado por este organismo en colaboración con la UNAM. Y el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Magdalena Guerra Crespo. Ella es investigadora del Instituto de Fisiología de la UNAM. Les comento que estamos en vivo por las plataformas streaming de Zoom y Facebook y posteriormente y diferido a través de YouTube. También se encuentra con nosotros el maestro Carlos Barajas. Él es director de vinculación académica. Él va a moderar la sesión de preguntas al final de esta actividad. Y como ustedes ya se dieron cuenta, el tema de la doctora Magdalena Guerra Crespo de alguna manera va a explicar cómo las funciones motoras humanas pueden afectarse de forma permanente por la pérdida neuronal causada por padecimientos neurodegenerativos, en este caso como la enfermedad de Parkinson. Y de forma precisa nos va a compartir enfoques que son muy promisorios de la medicina regenerativa mediante el uso de células troncales. A continuación les comparto una semblanza profesional de la doctora Magdalena Guerra Crespo. Ella realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Es doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Cuernavaca. Ha realizado diversas estancias postdoctorales en neurociencias, de forma particular en el laboratorio del Dr. James H. Fallon, en el Departamento de Anatomía y Neurobiología del Colegio de Medicina, en la Universidad de California, Campus Irving. Y antes de darles el uso de la voz, yo voy a ceder este micrófono al maestro Carlos Barajas, que nos va a compartir de forma somera un mensaje de parte del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Sean todos bienvenidos. Gracias por su amable presentación, maestra Guerrero. Muy buenos días a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Magdalena, te damos la más cordial de las bienvenidas a Sinaloa, aunque sea de manera virtual esta mañana. A nombre de nuestro presidente, maestro Elmer Mendoza, seas bienvenida. A nuestra amable audiencia le recordamos que los chats de Zoom y de Facebook Live estarán abiertos al terminar la plática de la doctora Magdalena Guerra Crespo para las preguntas y comentarios que puedan tener. Magdalena, adelante, la voz es tuya. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí hoy con ustedes platicándoles un poco de este tema que a nosotros nos apasiona y espero poder transmitirles un poco de cariño que sentimos por las células troncales embrionarias y cómo nosotros las utilizamos para poder entender un poco la enfermedad de Parkinson. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? No hay problema. Bueno, sí se ve. Ok. La enfermedad de Parkinson, ustedes habrán escuchado que es el trastorno del movimiento más frecuente, ¿no? Y es además el segundo trastorno neurodegenerativo más prevalente únicamente después del Alzheimer. Se calcula que existe una incidencia de alrededor de 13 personas por cada 100,000 individuos al año y desafortunadamente, bueno, pues es el envejecimiento uno de los factores críticos para el desarrollo de esta enfermedad. A pesar de que fue descrita hace más de 200 años por James Parkinson a través de los síntomas motores, como bradicinesia, temblor en reposo, rigidez muscular, inestabilidad postural y alteraciones en la marcha, es solo hasta muy recientemente que se han identificado síntomas no motores como el deterioro cognitivo, los trastornos del sueño, ansiedad y depresión, pérdida del olfato y problemas gastrointestinales, los cuales se encuentran o se empiezan a desarrollar desde muy tempranas etapas de la enfermedad, ¿no? Que es justo lo que a nosotros nos interesa estudiar, estas etapas tempranas. Se nos ha dicho por décadas que la enfermedad de Parkinson comienza en la sustancia nigra pars compacta del cerebro. Aquí se encuentran las células que liberan dopamina hacia el estriado. Déjenme quitar esto. Es que...
Perdón, es que no puedo. Ok. Es aquí, perdón, donde se encuentran, donde se libera la dopamina. Sin embargo, la enfermedad, los síntomas motores de los cuales acabo de platicarles, se observan hasta que ha disminuido en un 50% el número de neuronas dopaminérgicas y ha disminuido hasta en un 80-90% la liberación de dopamina en su blanco. Los síntomas motores son los que ayudan a poder diagnosticar la enfermedad. Pero sin embargo, es solo post-mortem que es posible determinarla a ciencia cierta. Por ejemplo, uno de los factores que ayuda a determinarlo en un cerebro es por la pérdida de la pigmentación en esta sustancia negra debido a la pérdida de neuromelanina, que es un pigmento sintetizado por estas células. Además de que disminuye también una enzima llamada tirosina hidroxilasa, que es la enzima limitante en la síntesis de dopamina. Más recientemente se ha encontrado que los cerebros también presentan cuerpos de Levy, que son inclusiones citoplasmáticas que están formadas por alrededor de unas 100 proteínas, de las cuales la más importante es la alfa-sinucleína, de la cual les estaré platicando el día de hoy. Sin embargo, esta sustancia negra no solo inerva directa e indirectamente al estriado, sino también a otras estructuras como el globo pálido, la paz reticulata, la corteza, el tálamo, ¿no? Cuando yo iniciaba mis estudios en el postdoctorado, me lo imaginaba como un gran árbol, ¿no? Con todas sus ramificaciones, y por eso me encantó esta representación artística que hace mi estudiante de doctorado, Angie, y que trato aquí de presentarles para que ustedes puedan ver la complejidad que puede tener la muerte de este tipo celular, ¿no? Ahora, la etiología de la enfermedad de Parkinson, a pesar de estos 200 años, tampoco se conoce cuál es su origen. Por eso se dice que es idiopático en un 85 al 90%, aunque algunos de los factores que sí han podido identificarse pues son los fármacos, pesticidas, solventes, contaminantes y lesiones cerebrales. Y como les comentaba anteriormente, pues el envejecimiento, ¿no? El 10 a 15% de ese Parkinson es hereditario, debido a diferentes mutaciones y a la sobreexpresión de alfa-sinucleína. De manera que seguimos en la búsqueda de un tratamiento que sea óptimo, porque hasta el día de hoy no se ha podido detener la neurodegeneración de estas células. El tratamiento farmacológico, lo único que puede hacer hasta el momento es controlar los síntomas motores. Entonces, lo que se trata a través de la medicina regenerativa es el utilizar las células troncales pluripotentes, pero no solo para la enfermedad de Parkinson, sino para muchas otras, como las enfermedades cardíacas, en las que estamos tratando de incursionar actualmente. Pero, ¿qué es una célula troncal pluripotente? Son aquellas que tienen la capacidad de autorrenovación, es decir, de dividirse para dar origen a una célula similar a ella, pero también de diferenciarse a todas las células del organismo, entre ellas las neuronas, que son las que nos interesan a nosotros, a través de un proceso conocido como neurogénesis. Hay dos tipos principales, las células troncales embrionarias, que son obtenidas de la masa interna del blastocisto y que aquí les presento, como nosotros las vemos en cultivo, a través de la expresión de la proteína verde fluorescente. Aunque las troncales embrionarias son el prototipo de célula troncal, existen también las células troncales pluripotentes inducidas, que fueron obtenidas a partir de células adultas, células ya diferenciadas, generalmente fibroblastos, y que a través de un cóctel de factores de pluripotencia es posible llevarlas, reprogramarlas a células troncales pluripotentes. Entonces, como pueden imaginar, esto ha resuelto las barreras éticas que tienen las células troncales embrionarias, ¿no? Y al poder ser obtenidas de un individuo
pues tienen un rol muy importante en estrategias de regeneración para medicina personalizada. Lo que nosotros estamos haciendo actualmente en el laboratorio, voy a platicarles un poco de ellos, tenemos células de un paciente con triplicación de alfa-sinucleína que podemos diferenciar a neuronas dopaminérgicas y entonces estudiar los eventos celulares que ocurren durante este trayecto de la célula. Sin embargo, también las hemos utilizado a través de trasplantes celulares para poder estudiar el microambiente del cerebro y saber si esta sustancia negra pars compacta es en realidad permisiva a la diferenciación e integración de estas células. Los trasplantes celulares se han realizado en el cerebro desde los años 80, pero con resultados bastante controversiales. Y en la nigra apenas están empezando a hacerse estudios. No se había caracterizado hasta este trabajo que voy a mostrarles la capacidad del cerebro adulto para permitir la neurogénesis de células troncales embrionarias que no están comprometidas al linaje neural al ser trasplantadas. Nosotros teníamos el antecedente de los doctores Baizábal y Covarrubias, quien participó directamente en este trabajo, de que las células troncales en etapa de cuerpo embrioide eran capaces de censar, el medio ambiente del nicho mesencefálico ventral, que es donde nacen las células. Tengo problemas, no puedo con el puntero. Se me perdió. Perdón, perdí el puntero. No te preocupes, no te preocupes, Magda. Pero bueno, sigo entonces. Las células, lo que ellos hacían era depositarlas aquí en el mesencéfalo ventral y entonces observaron que respondían a las señales tempranas de inducción y diferenciación dopaminérgica. Estos cuerpos embrioides son agregados tridimensionales que recapitulan aspectos del desarrollo. Entonces, por eso decidimos emplearlos como sensores celulares para determinar la capacidad de microambientes del cerebro de mamíferos para permitir su diferenciación neuronal. Dicho de otra manera, queríamos saber si el cerebro adulto era permisivo a la diferenciación neuronal específica. Fue así que comencé diferentes estructuras, en la corriente rostral migratoria, en el estriado y en la sustancia negra pars compacta, ¿no? Que era la de nuestro mayor interés. Por supuesto, ya habíamos identificado que estas células tenían identidad epiblástica a través de los factores OT4 y FGF5. Lo que les muestro aquí abajo es una inmunofluorescencia para estos factores. Les voy a mostrar a lo largo de mi presentación ensayos como esta, entonces permítanme platicarles que una inmunofluorescencia, lo que nosotros hacemos es dirigir anticuerpos específicos, en este caso para el 4 y FG5, y después ponemos anticuerpos secundarios que van marcados con un fluoróforo determinado y entonces podemos ver a través de microscopía confocal las diferentes señales. En DRAC5 vemos un marcador nuclear y GFP la vemos aquí, pues en la fluorescencia propia en verde. Lo que encontramos fue muy interesante. Lupita Maya, quien hizo estos estudios, trasplantó primero en la corriente rostral migratoria, que es un nicho neurogénico, y que son sitios que existen en el cerebro de los mamíferos que dan señales para el mantenimiento y diferenciación de las células troncales neurales. Entonces, lo que observó es que estas células eran capaces de diferenciarse en esta zona. Si ustedes ven en la parte de arriba, tenemos marcadores como SOX1 y doble cortina, que son indicadores de esta diferenciación neuronal. Y entonces, a lo largo del tiempo,
6 días arriba, 15 y 21 días post trasplante, se iba incrementando la expresión de esta diferenciación. Les comento, SOX1 es un marcador neural, doble cortina es un marcador de neuroblastos y NUEN es un marcador de neuronas maduras, ¿no? Además, observamos que estas células eran capaces de diferenciarse preferentemente al fenotipo GABAérgico, como nos lo indicaba el GAT67. También a otros fenotipos como tirosina hidroxilasa, serotonina, calretinina y calvindina. Y además, de forma muy interesante, observamos que eran capaces de integrarse a la corriente rostral migratoria, ¿no?, que se dirige hacia bulbo olfatorio. También sabíamos, por estos tiempos se había recientemente publicado, que tras un evento vascular cerebral isquémico o embolia, las células eran capaces de moverse aquí de este otro nicho neurogénico, la sustancia subventricular, hacia el estriado. Entonces, quise ver qué pasaba bajo este evento vascular. Yo había tenido la oportunidad de aprender esta cirugía del neurocirujano Isan Soralou en una estancia en la Universidad de Loma Linda. Esta consiste en introducir un filamento o sutura a través de la arteria carótida común y se dirige hacia la arteria media cerebral. Ahí se deja durante cierto tiempo para no permitir la circulación sanguínea, de manera que estamos ocluyendo y se genera el infarto, ¿no? Lo que encontramos fue muy interesante porque las células, como pueden ver aquí, a los 15 días post-trasplante ya expresaban los marcadores de diferenciación, de progresión hacia la diferenciación, como SOX1, doble cortina y NUEN, ¿no? Y además en un alto porcentaje, ¿no?, como doble cortina, que es alrededor del 40%. Mientras que el control, es decir, animales que no habrían sufrido este evento vascular, no tenían ninguna señal, que es el panel de abajo, ¿no? Finalmente, les dejé hasta la última parte qué es lo que ocurre en la sustancia negra pars compacta. Al igual que observamos en el estriado después de un evento vascular, a los 15 días post-trasplante vimos una señal bastante importante, alrededor del 60% de marcaje de doble cortina, lo cual nos está indicando nuevamente que las células tienen la capacidad de dirigirse hacia ese fenotipo. Sin embargo, y algo interesante que no les he comentado es que no se dirigen hacia el fenotipo glial, como podemos ver con este marcador GFAP, que se va a astrocitos. Este trabajo fue desarrollado por Omar Collazo. Sin embargo, Omar observó que no se diferenciaban a neuronas dopaminérgicas porque no tienen la expresión de tirosina hidroxilasa, aunque sí el marcador de diferenciación NUEN, que es para neuronas en general. Hasta esta parte, espero haberlos convencido de que estos estudios pues validan el empleo de estas células como biosensores de ambientes neurogénicos en el cerebro adulto. Indican que el cerebro posee condiciones propicias para la diferenciación neuronal fuera de estos sitios neurogénicos clásicos de los que les hablé. Y estos a nosotros los hemos llamado nichos silenciosos, que son regiones en el cerebro adulto que normalmente no producen nuevas neuronas, pero que sí pueden activarse bajo ciertas condiciones fisiológicas. Además, muestra que no existe una correlación directa entre las regiones con alto contenido de células troncales neurales y las zonas que favorecen esta neurogénesis, y contribuye a entender los límites de la regeneración cerebral en mamíferos. ¿Cuáles fueron nuestros siguientes pasos, ¿no? Al ver lo que ocurría en NIGRA, lo que me interesó determinar fue si ahora esta sustancia negra pars compacta era permisiva a la diferenciación de células de cuerpo embrioide, pero que eran dirigidas hacia un linaje dopaminérgico mesencefálico, y esto a través de la expresión de factores transcripcionales. Por este tiempo se había publicado, Birgit y Michelle Kalos habían publicado
que la sobreexpresión del MX1A, OTX2 y FOXA2 eran capaces de dirigirlas eficientemente hacia el fenotipo dopaminérgico en cultivo. De manera que iniciamos una colaboración y Alejandra se fue a Stanford a aprender directamente de ellas la estrategia experimental, porque estábamos convencidos de que este tipo de metodologías o de estrategias representan un apoyo fundamental para el desarrollo racional de terapias con células troncales en padecimientos neurodegenerativos. Y quiero subrayar aquí la palabra racional, porque desafortunadamente esto no siempre existe en esta área del conocimiento. Entonces, Alejandra, con ayuda de Rodrigo Ramos, trasplantaron en la sustancia nigra pars compacta estos cuerpos embrioides, sobreexpresando estos factores de transcripción, y lo que observaron también llamó mucho nuestra atención. Estas células presentaban la morfología de roseta neural. Una roseta neural es la firma del desarrollo de los neuroprogenitores en diferenciación en cultivo de estas células troncales humanas, ¿no? Las pueden aquí ver en verde a través de un marcador de células humanas, y para saber de bona fide que eran rosetas utilizamos otro marcador llamado sonula occludens. Observamos también que en cualquiera de las condiciones utilizadas, intacta, sham o bien lesionadas, porque en este caso no solo utilizamos la nigra sin lesión como en lo que acabo de mostrarles, sino que utilizamos la neurotoxina 6-hidroxidopamina como modelo de lesión de la enfermedad de Parkinson. Y algo también muy interesante fue que en el caso de las lesionadas logramos observar mayor número de rosetas. Estos resultados no los hemos publicado, nos encontramos en la cuantificación. Entonces, hasta este punto, pues nos faltan algunos animalitos, pero quise traérselos para que vieran la relevancia del estudio con estas células, ¿no? Cuando vamos a ver qué pasa con el factor transcripcional LMX1A, que es determinante en la diferenciación del fenotipo dopaminérgico, pues encontramos que se expresa en las tres condiciones, intacta, sham y 6-hidroxidopamina, y espero que puedan ver aquí un poquito más claro cuál es la morfología de la roseta. Creo que este marcador lo permite un poco más, que son arreglos radiales de células columnares similares al tubo neural. Y esto lo observamos tanto a 7 como a 15 días post-trasplante. Igualmente, se encuentran expresando OTX2, otro de los factores que se encontraban sobreexpresándose en estas células. Y lo que es muy interesante es que a los 30 días con estas células nosotros logramos observar la expresión de tirosina hidroxilasa, lo cual nos indica que se están yendo hacia el fenotipo dopaminérgico. Y esto lo observamos tanto en la condición intacta como la de 6-hidroxidopamina. Por lo que nosotros consideramos que la sustancia nigra pars compacta es permisiva a la diferenciación dopaminérgica de estas células que sobreexpresan estos factores transcripcionales que las dirigen, al parecer, con eficiencia hacia el fenotipo dopaminérgico in vivo. Ahora bien, yo les había comentado que también estamos trabajando con un modelo familiar de la enfermedad de Parkinson. Y son células de un paciente que tiene la sobreexpresión de un gen, que es el más importante hasta ahora reconocido que produce la enfermedad de Parkinson. Su duplicación o su triplicación genera oligómeros tóxicos a la célula que dan origen a protofibrillas, fibrillas, y esta agregación culmina en la formación de cuerpos de Levy y neuritas de Levy. De manera que nosotros queremos ver qué es lo que pasa en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque según la teoría de Brack y Brack, esta alfa-sinucleína se empieza a agregar desde etapas muy tempranas en la base del cerebro y de ahí se va hacia áreas más superiores como la corteza.
Debido a esta agregación a la enfermedad de Parkinson, ahora se le considera una sinucleinopatía. No es la única, existen otras, pero la enfermedad de Parkinson es la más prevalente. Y espero que vean entonces que esta enfermedad va mucho más allá de lo que nos habían enseñado por décadas. Para poderlo estudiar entonces in vitro, lo que nosotros hacemos es un cultivo que nos permite especificarlas, el fenotipo dopaminérgico, expandirlas y madurarlas. Nuestro acercamiento por el momento para poder ver qué ocurre en una etapa temprana ha sido estudiar la etapa de placa de piso. Durante esta etapa de diferenciación del desarrollo embrionario, se da origen a las neuronas dopaminérgicas en la línea media ventral del cerebro medio. Entonces, una vez que Daniel y Verónica estandarizaron estos cultivos en el laboratorio, procedimos a ver qué ocurría con la expresión de marcadores como los que ya les había mostrado, el de doble cortina y además el de tubulina, que es un marcador de neuronas jóvenes, y observamos que se encuentran en realidad en esta línea pues bastante similares a lo que ocurre al control. Utilizamos también como control una línea isogénica knockout para la triplicación. Esta fue producida por CRISPR-Cas, no expresa por lo tanto alfa-sinucleína. Sin embargo, lo que encontramos fue que aunque los valores de neuroblastos y neuronas son similares, lo que sí disminuye es el marcador LMX1A, que les recuerdo que dirige hacia el fenotipo dopaminérgico, y lo pueden ver aquí solo o bien en el MERS, en el sobrelape. Se ve, estamos también en la cuantificación de estas células, pero bueno, creo que es bastante visible, ¿no?, la diferencia. Y también es muy interesante que ocurre algo similar con la tirosina hidroxilasa, que también se ve disminuida en la triplicación. Lo que hizo Daniel fue entonces trasplantarlas para ver qué ocurría in vivo. Y lo que encontramos fue también muy interesante, porque él ve que en el cerebro, en la sustancia negra, sin lesión, que es lo que les muestro aquí, pues los niveles de alfa-sinucleína se observan similares con el control. Sin embargo, cuando nos vamos a la sustancia negra pars compacta lesionada, se incrementan los niveles de expresión de esta alfa-sinucleína, ¿no? Lo cual va acorde a la hipótesis de que una lesión puede incrementar los niveles de esta proteína, sobre todo en este caso de unas células que son susceptibles a ese daño celular. Finalmente, además, se está sensando lo que está ocurriendo en este microambiente, ¿no? Ocurre algo similar con la tirosina hidroxilasa. Estos resultados se obtuvieron a 2 meses post-trasplante, algo que no habíamos podido obtener con las otras células, que eran, ustedes vieron, hasta 21 días o 30 días. Estas logran sobrevivir hasta 30 días, los controles. Sin embargo, el TH se ve totalmente disminuido en la línea con triplicación, ¿no? Ya sea sin lesión o bien lesionada. Por lo que espero de esta última parte del trabajo haberlos convencido de que este modelado in vitro de la enfermedad de Parkinson sí nos permite estudiar etapas prodromales de la enfermedad que no es posible evaluar en pacientes, y que estas células que nosotros trasplantamos de pacientes en esta etapa tan temprana aumentan su expresión de alfa-sinucleína a la par que disminuyen la expresión de TH en la sustancia negra pars compacta en relación a la línea control, ¿no? Y bueno, finalmente quiero agradecer muy particularmente a los estudiantes que han participado en todos estos trabajos, porque es gracias a ellos que yo puedo estar presentando hoy aquí estos resultados. Ya no pude mencionar el trabajo de otros como Andrea, Francisco, Adán, Alejandra, pero
el trabajo en conjunto ha sido muy valioso y este trabajo no se hubiera realizado, por supuesto, sin la participación de Marcela Palomero, la técnico de laboratorio, ahora gran amiga, y del doctor René Drucker Colín, que en paz descanse, el doctor Luis Covarrubias, que sí lo mencioné al inicio, que fue con quien iniciamos la primera parte del proyecto. La segunda y la tercera parte ha sido grandemente apoyada por el doctor Rubén Argüero Sánchez, del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, con quien me encuentro actualmente haciendo una comisión de investigación. Y también agradecer a todas las fuentes de financiamiento que permiten la realización de estos estudios y, por supuesto, al Colegio de Sinaloa por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Magdalena, por tu presentación. Muchas gracias. Estoy tratando de abrir mi video. No se abre por alguna razón que desconozco. Bien. Tengo un problema de configuración en mi cámara, Magdalena, ¿no? Pero sí se escucha. Gracias. Gracias, Magdalena. Disculpa, una disculpa. Sí. Un no, problema no se técnico. preocupe. Suelen suceder estas cosas. Sí, yo lo tuve con mi apuntador, perdón. Sí, vimos, bueno, se configuraron algunos factores, pero finalmente se cumplió el día y a nuestra amable audiencia debo primero, antes que nada, agradecer el esfuerzo que ha hecho Magdalena para estar con nosotros en este programa de videoconferencias en vivo, ciencia en directo del Colegio de Sinaloa, porque se atravesó un evento climatológico el 14 de octubre pasado que ella inicialmente estaba programada y tuvo bien abrir su agenda, por eso es que el día de hoy los hemos sacado de la rutina de los días jueves de las videoconferencias en vivo para hacerla el día martes. Y Magdalena ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros el día de hoy, porque es cierre de semestre en la UNAM, que al igual que otras instituciones educativas de nuestro querido estado de Sinaloa. Magdalena, no sé, yo no soy psicólogo de formación, pero yo no sé, presiento que sí es posible hacia donde se han estado enfocando. Encontrar un indicador clínico a través de una muestra de proteínas del cerebro en algún paciente para poder, en vivo, el paciente vivo, para poder detectar si se trata realmente de la enfermedad de Parkinson o es otro, o hay un diagnóstico ahí colateral, ¿no? Pero me parece sumamente interesante a lo que yo estoy tratando de ver hacia dónde van, porque el hecho de que tú nos menciones que la enfermedad de Parkinson ha variado, ¿no?, entre comillas, lo que se conoce de ella actualmente a lo que se conocía hace 15 años, es fabuloso, es fabuloso. Sí, sí, así es. Parte de estos estudios, ya no lo mencioné por tiempo, pero sí, lo que se intenta es lograr identificar biomarcadores, ¿no? Para detectar la enfermedad desde etapas tempranas, porque es algo con lo que no contamos. Y por eso es tan importante realizar estudios desde los inicios de la enfermedad.
que por lo que estamos viendo no inicia durante el envejecimiento. Por ejemplo, este Parkinson familiar a lo que nos está ayudando es justamente a ver qué cambios celulares existen, ¿no? Porque si bien la alfa-sinucleína se observa desde más temprano en estos pacientes, es común a todos los pacientes, ¿no? Al Parkinson idiopático. Entonces podríamos en un momento dado hacer extrapolaciones a todos los enfermos por esta enfermedad, ¿no? Entonces, de ahí viene la relevancia de que en cualquier modelo poder obtener información que nos ayude al diagnóstico, ¿no? Al tratamiento. Sin embargo, y otro de los problemas es que pues, no se puede detener la neurodegeneración, ¿sí? Entonces necesitamos biomarcadores, pero si tuviéramos el biomarcador y no podemos hacer nada, entonces también es necesario buscar las diferentes alternativas, ¿no? Seguramente habrá quien esté trabajando de manera alterna a ustedes la segunda cuestión. Claro, y, sí. Sí, porque aparentemente los síntomas siguen siendo los mismos para todos, ¿no? Entonces, Así es, sí. pero el desarrollo de la enfermedad sí varía. Y a mí me llama la atención que hayas mencionado, bueno, que esté contemplado la contaminación como un efecto probable de Parkinson, porque habrá estudios que permitan ubicar la prevalencia en ciudades más grandes y contaminadas. Sí. Claro, sí, sí, eso existe por metales pesados, ¿no? Okay. Entonces, sí se ha determinado que puede producirlo. Sin embargo, todavía faltan estudios poblacionales, ¿no? Epidemiológicos, que no dejen ninguna duda al respecto. Entonces, esa es la parte en la que se está trabajando, pero sí hay algo de causalidad. Entonces, por eso es importante desarrollar este tipo de estudios. Y sí, un buen blanco pues son las ciudades como la Ciudad de México, ¿no? En las que se da toda la combinación perfecta para estudiar este tipo de elementos que producen la enfermedad. Es un excelente caldo de cultivo. Sí, así es. Bien, a nuestra amable audiencia les recordamos que estamos en vivo desde Culiacán, Sinaloa, transmitiendo desde las instalaciones del Colegio de Sinaloa. La doctora Magdalena Guerra Crespo del Instituto de Fisiología Celular se encuentra en Cuernavaca, Morelos, que es donde reside, y agradecemos la conexión hasta allá, hasta Cuernavaca. No hemos recibido ninguna pregunta en especial, solamente un comentario de felicitación por parte de la Coordinación de la Investigación Científica, que te agradece a ti, Magdalena, tu participación en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Algo más que quisieras agregar. Me llama gratamente la atención el grupo de jóvenes que forman tu equipo. Y lo digo, esto nuevamente hago énfasis en esto porque gente joven que nos está viendo el día de hoy, que nos verá después en algún momento, piensa que hay que tener una cierta edad, una cierta preparación, un cierto nivel para poder hacer investigación. Y esto, cada vez que vemos los equipos de trabajo que ustedes tienen, lo desmitifica. Sí, así es. De hecho, algunos de los jóvenes, por ejemplo, Rodrigo, Verónica, ellos iniciaron desde el servicio social. Entonces, iniciaron muy jóvenes. Lo único que buscan es una oportunidad y con ella los jóvenes hacen realmente maravillas porque se comprometen al 100% y pues vieron las imágenes, ¿no? Estos no son cultivos fáciles para nada. Cultivar una célula troncal no es nada sencillo y jóvenes en edades tan tempranas, sin experiencia, que llegan a adquirirla toda en el laboratorio, son capaces de desarrollar esta investigación, ¿no? Lo importante es el esfuerzo tan grande que ellos hacen y el compromiso con la investigación, ¿no? Tener el gusto por esta área es lo importante. Y yo agregaría que no solamente no son cultivos fáciles, sino que además son caros. Bastante caros, sí, Entonces, sí. no tienen miedo a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? No. Lo hacen y lo hacen bien.
Ujú. Sí, voy a leer completa la felicitación de la coordinación. Me acaban de hacer favor de pasarme el Gracias. dato. Lo que pasa es que nuestras oficinas no están contiguas. Hay una distancia como entre 15 y 20 metros entre una y otra, entonces se batalla un poco. La coordinación de la investigación científica a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico agradece la participación de la doctora Magdalena Guerra Crespo del Instituto de Fisiología Celular en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Bien. Pues, ¿hay algo más que Muchísimas quisieras gracias. agregar, puntualizar, Magdalena? No, nada más agradecer nuevamente al Colegio de Sinaloa. Qué desafortunado que fuera en otro tiempo, ¿no? Diferente al que se había planeado, pero bueno, espero que los jóvenes se lleven algo, ¿no? De esta plática. Ujú. Y si no se lo han llevado hoy, el documento queda en esta biblioteca de YouTube, jóvenes y amable audiencia, o estará también vivo en Facebook todavía. Magdalena, muchas gracias. No me queda Muchas más que gracias. agradecer en nombre de nuestro presidente M. Mendoza nuevamente tu atención y darte las gracias, esperando poderte tener en fecha próxima de manera presencial acá en Sinaloa. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego y Buena muy tarde, buen buen día. día. Hasta luego.